Hola, Francis, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien. Mari, ¿Qué tal? ¿Todo bien? muy bien. Aquí contigo en directo. Un gusto en esta tarde de viernes. Esta ¿Ves tarde qué de fácil? viernes, sí, señor. Haces Pues así, sí, haces ¡pum! la verdad es que sí, que es bien fácil, pero bueno, a veces la inexperiencia es lo que tiene. Bueno, muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo. Y me imagino, yo es que iré diciéndolo, Francis, si te parece, pero yo si alguien quiere luego hacer alguna pregunta o algo, no sé si será mejor que nos lo hagan una vez que publiquemos este vídeo, porque he entendido perfectamente que no se pueden hacer varias cosas a la vez y tengo toda la intención de poner atención absoluta a mi charla contigo y por lo tanto creo que voy a obviar un poco los mensajes que aquí se ven, que yo sería la primera vez que experimentaría esto de esta manera. Bueno, eh, entiendo que todavía no ha entrado mucha gente, Francis, por lo tanto, no sé si presentarte poquito a poco o, o ya directamente decir a las personas que nos están viendo que tenemos bastantes cosas en común y sobre todo algo que me comentaste, que has sido desde bien pequeña una rebelde, una cuestionadora, una buscadora y que en algún momento de tu vida, y a mí también me caracteriza eso, por un proceso de enfermedad, es como que hay un antes y un después en nuestras vidas, ¿no? En tu caso creo que fue la fibromialgia, es una patología que yo conozco mucho porque soy masajista y es demasiado frecuente. Y en mi caso fue el TDAH, pero ahora mismo me toca presentarte a ti. Me llamó mucho la atención que me digas que tu curación vino haciendo un metanoia, era la primera vez, gracias por tu sabiduría, que escuchaba esta palabra. Al parecer es una técnica que tiene que ver con la neurociencia, ¿verdad? Y Sí, pero que, mira, ok, dime. escúchame, pero no lo vamos a poner así, porque ya no se lleva lo de hablar así de esa manera. Lo de es una técnica de la neurociencia. No, a ver, es tecnología humana. Vamos a hablarlo muy llanito. Es decir, es tecnología humana. Metanoia es una palabra que viene de la etimología, es del griego y es más allá de la mente, por decirlo así, de la mente de siempre, de la mente racional, que es un trocito. Entonces, a mí me gusta mucho ponerle la lupa, Mari, al hecho de que ahora se está poniendo empaquetado, diciendo unos títulos y unas cosas, eso del neuromarketing, eso en realidad es hablar de la tecnología humana que está totalmente sin activar. Entonces, Olvidada. efectivamente. Entonces, la metanoia es la capacidad que tiene el ser humano de, a través de su presencia, es decir, de afinar la atención, de no juicio, de observar sus propias... el cuerpo es un laboratorio interno. El cuerpo es un laboratorio. Entonces, en ese cuerpo podemos consumir la vida en vano o podemos hacer maravillosos experimentos. Y los experimentos estos que expanden la conciencia, eso es metanoia. Y vamos a hablar, más que nada es porque a mí me gustaría, y es mi onda, hablar muy accesible, muy claro, y porque no es necesario hacerte un máster de 5.000 euros que te va a contar no sé quién, Pepito el de los palotes, para una chorrada. Mira, además es que te lo voy a decir así, y yo he pagado mentorías de 5.000 euros. Y como lo he transitado, el asunto es poder poner todo esto a la gente cada vez un poquito más fácil Más y decir, cercano. si lo sabes, si lo tienes en ti, lo tienes en ti. Entonces, hoy la idea, Mari, en este compartir, lo buenísimo es, porque fíjate, la pregunta, ¿dónde estás, atención? Que es como aquello de, ¿dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Vale, corazón, se nos ha olvidado, lo hemos dejado por el camino. La atención, vamos como pollo sin cabeza, ¿vale? Vamos como pollo sin cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? Que somos una entidad, Mari, sutil, tan maravillosa, que no conocemos nuestra potencialidad, pero que sobre todo ese rayo láser, que tú sabes que lo llamo así, de la atención,
eso hace que nuestra energía se desparrame si no lo sabemos llevar, gobernar, se desparrame. Y en estos tiempos de este experimento social, pues ocurre que te disparan por un lado con una cosa, por otro lado con otra. Entonces, si no hay unas claves como las que hoy vamos a compartir aquí, pues la gente va dando palos de ciego y nos drena el sistema, la Matrix, muchísima energía. Pues sí, realmente lo que yo había apuntado era que la metanoia es el surgimiento de una nueva mente, ¿no? Y, me llamó mucho la atención y busqué información, era la primera vez que escuchaba eso. Y bueno, también te defines como mentora y alquimista, que vamos a, si te parece, empezar un poquito por ahí y decirles para las personas que nos están escuchando que tienes un programa específico de emprendimiento, ¿verdad? Y que de forma online también tienes programas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del ser, eh, y que todo esto se logra con la transformación de estados internos, ¿verdad? Para esto hace falta la atención. Y me encanta la frase que he escuchado de tu boca, sin atención no hay paraíso. Por lo tanto, Francis, quería preguntarte inicialmente para que me expliques un poco qué es para ti ser alquimista, la alquimia. Bueno, como dicen en la tele, me encanta que me hagas esa pregunta. Bueno, la alquimia en realidad es la ciencia del ser. O sea, la alquimia es el proceso natural de desarrollo del ser, la alquimia. Es una palabra árabe preciosa, porque como todo lo que tenemos en castellano, todo lo que empieza por al es de origen árabe. Entonces se refiere a la divinidad. Por eso es Allah, ¿sí? Para los musulmanes. Chimia. Entonces sería la química que nos acerca a Dios. Fíjate si habla claro lo que es. Luego sí, luego se han inventado unos jabones que les llaman alquimia y luego te ponen los matraces y todos estos aparatos de laboratorio, porque la alquimia nos la han vendido como el estar transmutando el plomo en oro, que estará muy bien, porque fíjate tú, si las tuberías de plomo las conviertes en oro. Pero la verdadera alquimia a la que se refieren los místicos, los sabios, alquimistas, hay un montón de personas muy famosas que han estado fascinados, entre ellos Leonardo da Vinci, en lo que es esta ciencia interna. Entonces, la alquimia es un, un camino que es a través de trabajar la percepción, porque con la percepción estamos trabajando constantemente cuando hacemos alquimia. Es decir, la percepción es cómo estoy interpretando esto, cómo estoy leyendo, cómo estoy manejando mis estados internos. Mira, sin ir más lejos, yo ayer he tenido una situación que me ha producido una situación de asco. Mira que lo voy a decir claro, y no es lo habitual, de repugnancia hacia algo que me han contado. Y he dicho, uy, ¿cómo me remueve esto? ¿Cómo me remueve? Y cómo me remueve y digo, bueno, ¿y qué hago con esto? Porque si estoy rebotando con ello, que es lo que hacemos las personas, generalmente rebotar con las situaciones, sobre todo las que no nos gustan, y Y las reaccionar, percepciones. ¿verdad? Entonces ahí le di un poco la vuelta, lo estuve ahí dando un poco, en vez de rechazar, que es lo que hacemos, el ego, nuestro programa ego, eso no quiere saber nada. Todo lo que le quita placer y le sume en el dolor no quiere saber nada. Y bueno, ahí estoy transmutando con respecto a eso que te estoy comentando. Entonces, es el camino que tenemos por delante, Mari, el hacer alquimia con todo lo que la vida nos pone, porque la vida no se equivoca. O sea que si hay una movida que dices, bueno, el ego dice, qué mala suerte, o vaya lo que nos ha pasado. El ego siempre está aquí arriba subido, ¿no? Y está como haciendo una lectura superficial. Pero claro, el ser que es mucho más, tiene mayor perspectiva, entiende más allá. Y entonces esa presencia te va diciendo, bueno, es como que te susurra, tú permanece y escucha y observa y deja que vengan los estados emocionales o mentales y deja que ahí surja lo que tiene que surgir. Y esto es en lo que estamos aprendiendo. Porque claro, estamos muy, tú lo sabes, como coach que eres, tú sabes que estamos muy
hechos a reaccionar. Estamos muy hechos a salir corriendo de lo que no nos gusta. Estamos muy hechos al juicio. Parece que todo el mundo dice, ay, es que es muy importante que yo opine. Pero si tenemos que aprender más a callar, hacia adentro. El combate es hacia adentro, no es hacia afuera. Hay muchas cosas que tienen que ser totalmente invertidas. Me ha encantado en algún momento haberme dado cuenta que todo lo que anhelamos, por lo menos yo lo vivo así, está detrás de lo que sentimos, ¿no? Lo que pasa que hemos crecido con la creencia o con la forma de reaccionar ante lo que sentimos cuando aparentemente es negativo, rechazándolo y por lo tanto generamos monstruos dentro de nosotros, ¿no? Y yo he vivido esa monstruosidad dentro de mí y me ha encantado haber experimentado el que una vez que me puse enfrente de las emociones sin sentir, no puedo decir sin sentir miedo, a todo lo contrario, sintiendo tanto miedo como esa experiencia me estaba dando. Y detrás de eso hay paz. Sí que es cierto que la pregunta del millón que te hace mucha gente cuando dices algo de esto es ¿y cómo? ¿Y cómo? Bueno, pues es el mismo ejemplo que cuando tú quieres enseñar a alguien a nadar y le dices, bueno, primero vamos a meternos en la piscina, ¿no? Y el tema es, primero, mírate en una situación donde se te invite a parar y poner el foco dentro y no fuera y hacerte cargo en ese afán de ser responsable de tu vida al 100% de lo que sientes. Y una vez que te haces cargo de ti y de lo que sientes y de las experiencias y de las personas que aparecen en tu vida, de ahí lo que estás diciendo tú de nada ocurre por casualidad, ni como lo decías tú, Francis, que nada de lo que nos está ocurriendo llegó así Está como... equivocado. Nada está No se equivoca la vida. equivocadamente. Y además hay una cuestión, a ver, porque a mí me encanta el uso de las metáforas, de los recursos estilísticos, que son a veces pues muy gráficos. Entonces, los estados estos feos, un estado emocional que puede ser, ay, me siento pequeña o me siento una mierdecita, por ejemplo, que algunas veces nos sentimos así ante otra situación, otra persona, algo que, lo que sea. Vale, es para darnos cuenta que es como si hay un dicho oriental que dice que el ser humano es como un albergue que vienen determinados peregrinos y algunos peregrinos son bonitos, vienen bien vestidos, vienen limpios y son los positivos, digamos. Pero vienen otros que son malolientes y vienen con heridas y vienen hechos un asco y esos además vienen quejándose. ¿Y qué pasa? Pues que nuestra enseñanza, usando la metáfora, se trata de dar albergue, cobijo, tanto a los guays como a los que no son guays. Vale. Entonces, para eso, claro, hace falta tener una cierta altura como ser humano. Hay que tener una cierta altura. Porque quejarse, reaccionar, sacar la culpa afuera, a ver a quién se la ha hecho, usar cabezas de turco, todo eso es lo que el ser humano ha hecho constantemente. Y eso no nos hace crecer nada. Es como repetir una y otra vez lo mismo. Entonces, claro, ¿cómo me doy cuenta de que estoy repitiendo un determinado conflicto? Que a veces cambio hasta geográficamente y se me repite la misma trama. Me cambian los Personas. actores, pero la misma trama. Mira, le hacemos un guiño aquí a nuestro amigo Mejuto. ¿Eh? O sea, resulta que el cambio me puedo ir a Honolulu y tengo el mismo conflicto y tengo los mismos problemas, aunque sea con personas distintas. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ser la atención, esto que estamos hoy comentando, tiene que ser entrenada, tiene que ser afinada. Mira, el ser humano es mecánico, Mari. Por ejemplo, si tú me dices hoy, bueno, vengo con una intención de estar con la atención, digamos, colocada, por tanto, eso va a evitar que te gane en algún momento la mecanicidad. O sea, tu ser mecánico, condicionado, ¿ok? Entonces, como tú lo tienes, lo tenemos todos. O sea, cada uno tiene sus mecanismos, sus programas, que sin que nos demos cuenta van en automático. Entonces, ¿qué ocurre? Que el nivel de ser hay que currárselo para levantarlo. Esto es ingeniería Pura y del dura. ser. Sí, Es ingeniería un del arte. ser. Claro, y ojo, porque esto tampoco es que de repente tú elevas el ser porque te has hecho
un curso de inteligencia emocional, no. Puedes venir muy guay con, mira, sé esto de las emociones y sé muchas cosas teóricas, pero si esto yo no lo implemento en mi día a día, lunes, martes, miércoles, no me sirve de nada. Cuando movemos el dial, que yo lo llamo el dial, el punto de encaje lo tenemos en la parte de atrás y lo movemos a través de este entrenamiento de la atención, Mari. Y eso hace que el nivel de ser cambia, se eleva. Y por tanto, el dial cambia también y tenemos nuevas realidades. Es decir, una nueva línea de tiempo. Pero esto es así. Sale gente de tu vida, salen situaciones y entran nuevas. Por eso la atención es tan importante, porque si no estamos muy ojo a visor, el programa sigue sus derroteros y siempre estamos en recurrencia, bucle, frustración. Siempre me pasa lo mismo. Y con todo lo que sé y tantos seminarios que he hecho, y al final resulta que siempre me pasa lo mismo. Sí, ¿Okay? y independientemente de las acciones que tengamos alrededor que parece que se repiten, yo donde más he aprendido es en las personas que he atraído a mi vida. Y con esto quiero primero, bueno, a todo esto, Francis, por favor, por lo menos de mi parte, que nadie se crea nada, es mi experiencia. Eh, es ver, todo lo que digo es verdad, por lo menos para mí. Y yo llegué a una conclusión y creo que dentro del momento presente que me toca vivir, sí que es cierto que he pasado de ser muy terrenal, muy mental, y luego me pasé al otro extremo con todas las consecuencias, ¿no? Entonces estoy ahí envolviendo un poco el equilibrio. Digo eso porque ahora a veces siento rechazo cuando tengo conversaciones con personas que a lo mejor juzgan o, bueno, yo también juzgo, como dice Sergi Torres, los pájaros vuelan, los humanos juzgamos, pero el tema es la cantidad de juicios y el nivel de juicio que pones en tu día a día hacia los demás y hacia las situaciones, ¿no? Y por lo tanto, para mí no existen personas malas, lo siento, lo digo de corazón y lo siento profundamente. No, para mí no existen personas ni buenas ni malas en este mundo, simplemente que todos estamos aprendiendo. Por lo tanto, me encanta haber sentido, no pensado, que está todo tan perfectamente diseñado para que en esas vibraciones que tú estás, de las que tú estás hablando, el ver, porque muchas veces yo hablando con alguien era como que no era entendible, ¿no? Y no sé si estás de acuerdo conmigo, Francis, pero yo he comprendido que tiene la vibración energética una persona, quiero ser suave con mis palabras, tanto que se deja, no quiero utilizar palabras agresivas, pues no tratarse bien por los demás, como el que trata mal. Ahí hay una falta de amor, básicamente, por parte de las dos. Y entiendo que lo que está pasando hoy en el presente un poco de todos es que de esta forma que se está intentando arreglar las cosas no es, hasta que se intente también integrar la otra parte que se está maldiciendo, se está condenando. Eso no quiere decir que tenemos cuerpos, por favor, y hay que paralizar a las personas que agreden, pero me parece brutal el poder entrar dentro de esas personas con amor en la medida que se pueda y poder observar y acompañar a esa persona para que se equilibre igualmente que una persona que no se quiere y se deja eh, maltratar por otras personas, ¿no? Y por lo tanto yo en algún momento o tiempo atrás he sentido que ciertas personas que llegaban a mi vida pues no eran merecedoras de estar a mi lado y tal, pero llegó un momento que vi que sí. Y que era durante mucho tiempo, no sé si tú lo has experimentado así, Francis, pero yo no lo veía tan claro. Ahora sí que es cierto que si me pasa hoy no puedo ver con claridad eso, pero siempre con un poco de distancia ya veo claramente que se repite esa situación de cuánto aún no me valoro a mí mismo, cuánto no me quiero, cuánto quiero autoengañarme a mí y por lo tanto aparecen situaciones que no nos gustan, ¿no? Bueno, claro que sí. Es así como tú dices. Entonces, nuestro polizón a bordo, porque es que aquí hay que ver una cosa. Llevamos un polizón a bordo. En realidad no es un polizón, son muchos yoes, egoicos, que son un montón de programas que nos hacen huir del momento presente y nos llevan siempre a lucubrar, nos llevan a calcular, nos llevan a reaccionar. Es toda la parte, digamos, la parte nuestra que estaría en el no ser. ¿Sí? Porque yo hablo mucho del ser,
¿sí? El ser y el no ser. El no ser es todo lo que sería la materia prima para hacer alquimia, vamos a decirlo así, ¿ok? Patrones de comparación, de envidia, de frustración, de penuria, de carencia, de todo eso que podemos experimentar, ¿sí? Podemos seguir dándole cucharadas para que siga engordando o podemos decir, bueno, cariño, venga, te voy a poner a dieta, ¿sí? Porque ocurre una cosa, ¿eh? Cuando decidimos poner a dieta todos esos programas y no hincharlos más, se integran con el ser. Mira, además, fíjate, hablar del ser es muy sutil, porque dices, bueno, ¿qué es el ser? Uf, cualquiera se pone es abstracto, cualquiera se pone a hacer un concepto de eso, ¿no? Pero, Andrea, Ujú. pero el ser tiene una parte de esencia, ¿ok? Que es lo que es puro, y tiene todo lo que sería el material de trabajo, es decir, personalidad. Ok, las dos partes conforman un nivel de ser, como si fuese una puntuación, una frecuencia. Ok. Y entonces, si no aprendemos a hacer el trabajo interno, nos podemos mantener, la gente consume toda su vida y no se mueve a veces de un nivel determinado. La gente nace, crece, se reproduce y se muere casi sin haberse movido de ahí, la gran mayoría. Y nosotros, vete tú a saber si lo hemos hecho también muchas veces, seguramente también. ¿Ok? Entonces, el ser es una maravilla. Necesitamos las dos fuerzas, la de la esencia y la de la personalidad, la egoica. Ok. Lo que pasa que durante el tiempo de vida nuestro, Mari, esto es importante explicarlo. La esencia, nacemos con ella, esa pureza, pero queda como latente. En un momento determinado queda como enterrada. A los 6 años, a los 5, a los 7, depende del momento de vida de cada uno, queda como enterrada. Y lo único que la persona va a manifestar va a ser su personalidad, que es la forma en la que se defiende frente a las cosas de la vida. ¿Sí? Se adapta y se defiende. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayor parte de las personas se identifican con la personalidad solo, prácticamente. No escuchan los ecos de la esencia. Cuando alguien empieza a despertar, lo que hace es que dice, wow, ya me empiezo a dar cuenta. Y entonces empieza a levantar como una losa, que donde tenía sepultada a la esencia en ese momento se pone activa, a hacer alquimia con ella, y utiliza, pone pasiva la personalidad. Es decir, y lo vamos a entender todos con este ejemplo que estoy poniendo. Si yo tengo aquí una crisis y me sale un juicio porque tengo un desencuentro con alguien y de repente me enfado muchísimo y salen un montón de alegaciones de mi cabeza, bueno, la personalidad va a tener un batallón de razones para enfadarse, reaccionar o hacer de todo, ¿no? Pero la esencia lo que hace es que lo presencia, lo observa y mira los engranajes que se ponen en automático de la personalidad y ahí es donde ocurre la alquimia. La alquimia precisa de tres leyes, o sea, tres leyes. Es la ley de tres. Es una ley con tres fuerzas. Digamos, ¿sí? Tenemos la fuerza uno, que sería la de la presencia, la esencia. La dos, que serían los obstáculos o las reacciones, la negativa. Y tenemos una fuerza tres, maravillosa, que es vertical. Y esa fuerza vertical ocurre sobre todo como gracia cuando empezamos a trabajar de esta forma, a través de afinar la atención y de hacer alquimia. Mm. ¿Qué tal me he explicado? Perfectamente. Cuando estabas haciendo eso, o sea, gesticulando con las manos, en esa verticalidad que tiene esa energía que si dejásemos llegar a nuestro corazón escucharíamos cosas que no podemos escuchar por tener la mente demasiado activa, con demasiado volumen, con demasiada actividad, ¿no? Y yo lo vivo como intentando apartar mi mente y no hay otra forma quizás que seguramente hablarás largo y tendido o hablaremos largo y tendido de eso, y es la escucha interna, la meditación, el silencio y yo pues también en el momento que se tercie diré cómo lo he hecho yo, una persona diagnosticada de hiperactividad, que me cuesta muchísimo parar, que tiendo a pasarme de rosca muchísimo, pero me ha encantado haber tocado ya lo que yo llamo felicidad, ¿no? El sentir paz. Y por lo tanto, habiéndolo tocado ya, creo eh,
ya independientemente de lo que tenga que seguir viviendo hasta el presente, desde que he iniciado este desarrollo personal, ¿no? Habiendo incrementado mi inteligencia emocional, lo que estoy viviendo es que esa felicidad o esa paz ya forma parte de mi vida, partiendo de la base de que aunque yo esté pasada emocionalmente hablando o por la emoción que estoy viviendo, por la persona con la que tengo el conflicto en cuestión o la situación que me hace despertar eso que está en mí diseñado para limpiar y cruzar y sanar, eso es lo que me lleva a creer que ya tengo herramientas suficientes, por lo menos hasta el día de hoy, para lidiar con las adversidades de la vida, a diferencia de antes que me sentía vendidas, básicamente como un corcho que echas al mar y que va para donde cuadre. Claro que sí. Bueno, muy enriquecedor siempre y muy coherente, llega muchísimo. La experiencia de alguien desde su verdad, eso es muy potente. El que tú, por ejemplo, lo narres porque... vamos a ver, una cosa es que tú des una clase desde lo teórico y otra cosa es que tú transmitas tu aprendizaje con tu verdad, ¿no? Así que eso siempre es muy poderoso. Mira, nos dice Andrea, desarrollo Claro, espiritual. espiritual. Además, muy bien, Andrea, porque además mmm, es mejor en este momento hablar ya más de desarrollo espiritual, si lo podemos llamar de muchas maneras, Sí, pero desarrollo espiritual y no tanto desarrollo personal, porque la persona la tenemos ya muy engordada, porque la persona está correlacionada con personalidad. Y la personalidad la tenemos muy inflamada. Ahora hay que hacer que baje para que crezca la esencia, ¿sí? Entonces sería algo así como desarrollo esencial, sí, desarrollo bueno, espiritual. efectivamente, las palabras, y es verdad que a lo mejor ella puso eso porque yo verbalicé desarrollo personal, cuando más quería decir desarrollo No, no, emocional ella o desarrollo puso el espiritual. desarrollo espiritual y es realmente que podemos hablar más de eso hoy en día, del Sí, desarrollo. aunque sí que es cierto que me vibran ciertas personas que escucho y que, que me vibra ese tipo de teorías, ¿no? Que al final el tema no es lo que dices, sino, como tú bien dices, cómo lo dices y desde dónde lo dices, ¿no? Eso es lo que realmente puede llegar o no, o puede hacer que tú aportes algo a otros seres humanos que puedan encontrarse en grados de sufrimiento alto, ¿no? O que de alguna manera la vida les esté empujando para que cambien, para que tomen conciencia, básicamente, ¿no? Y bueno, pues sí, desarrollo espiritual. Perfecto. Y ahora, para meternos un poquito en, Mari, en claves o pistas respecto de la atención, de cómo un poco focalizarla, cómo no dejar que nos distraigamos, ¿no? Que nos lleve de acá para allá, ¿ok? A ver qué nos dice, es lo que se siente, cómo lo percibimos, es más allá de lo personal. Claro que sí, es más allá de la persona. ¿Qué persona? Andrea, es que Andrea está haciendo unos comentarios. Ya lo veo, ya lo Persona veo. es ese, fíjate, el significado de persona es esa particularidad, digámoslo así, ¿no? Esa identidad psicológica, esa máscara que nos hemos, bueno, con la que hemos ido sobreviviendo. Pero ahora se trata, de verdad, lo que es la elevación que estamos haciendo no es para seguir hinchando digamos, la personalidad. Entonces, Mari, volviendo a lo que estábamos diciendo, pistas. Vamos a desgranar pistas o claves para afinar la atención. ¿Qué se te ocurre? ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo sí, me permites igual cuento una anécdota pequeñita que me ha pasado cuando yo creo que ya tenía una decisión interna de dar el salto de ya por un grado de sufrimiento alto. Estaba acudiendo a unas terapias, concretamente de coaching, pero bueno, de una persona que también estaba empezando y me pareció muy significativo que yo sentía que quería pillar a mi ego, ¿no? Que quería estar en modo observador de qué tipo de pensamientos tenía y luego preguntarme para qué tenía cierto tipo de pensamientos destructivos y que me estaban haciendo daño, ¿no? Y fue muy, muy gracioso, no sé si, si tú lo percibes así, pero cuando estaba sentada ya enfrente de mí, cuando yo hablaba, claro, ahí el ego, te crees el ombligo del mundo cuando cuentas tu historia, tus problemas, tus experiencias.
En el momento que me hablaba ella, yo ya había aprendido un poco a vivir el momento presente e intentaba no salirme de aquella habitación con mi mente. Y era muy gracioso porque cuando ella me explicaba ciertas cosas, yo me observaba y observaba pensamientos de que ¿por qué no apagaba la luz? Era de día y esa chica en su consulta decidía siempre tener la luz encendida. Bueno, pues mi ego me decía, joder, dile, a ver, vale, y yo, qué coño, que quiero atenderla, que, presta atención a lo que te está diciendo. Y de repente, ya, pero a ver, ¿no será más normal que apague la luz? Pues como la conocía mucho, le dije, para un momento y te voy a decir lo que es lo que me está pasando. Y bueno, nos reímos un montón, pero es que efectivamente dentro de esta experiencia, poner grados de humor y ver cómo el ego nos juega tantísimas y malísimas pasadas y nos tiene totalmente atrapados, ¿no? Buenísimo. Te has desdoblado, te Esa has palabra me desdoblado. encanta de ti, lo de desdoblamiento. Sí, 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 porque es que tenemos que aprender a desdoblarnos todo el rato. Y tú te has desdoblado y has dicho, vaya cuchicheo que se tiene esta parte mía. Rucu, rucu, rucu. Vale, vale. Esa es la que nos machaca. Esa es la que nos hace creer que somos inútiles o medio tontos. O la que tiene a la humanidad, la tiene enferma. Esa voz que es contaminante. Fíjate. Pero el problema es, y ahí vamos a entrar un poquito en materia, Mari, para que nos dé tiempo de un poco de esto explicarlo. Primero de todo, la atención, a mucha gente de los que estén aquí o vayan después a escucharlo van a decir, uy, si yo ya estoy atento, ¿de qué hablan estas? No, 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 no. De eso nada, monada, lo decimos así. De eso nada, monada. Y yo reto a cualquiera, desafío, que me van mucho a mí los desafíos. Si hubiera sido en el siglo XIX y caballero, seguro que me hubiera metido en duelos. Entonces, reto a cualquiera a sostener la atención, que lo intente, la atención plena en lo que está experimentando desde su centro motriz, emocional e intelectual, más de un minuto. Y se va a dar cuenta de la cantidad de veces que se va. Uy, el WhatsApp. Uy, voy a ver lo que pasa en Facebook. Ay, que me llamó Pepita. Uy, que tengo que poner las lentejas. Ay, que tengo que llamar a fulanita. Uy, o simplemente mantener la atención en la ventana y perderte. O sea, es que es algo tan Y ya sutil a está. veces. Sí, 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 pero muchísimas cosas. O que te quedas así y dices, ay, madre, si tengo que pintar, mira cómo tengo la pared. Y te empiezas a pensar, oye, pues vaya pintura más mala porque la pinté hace 2 años, porque vaya tal, y encima me... Y te vas ahí 5 minutos y así nos pasa constantemente. Entonces, la primera clave, que ahí la lanzo, es pensamos que estamos despiertos, pensamos que estamos atentos, nada de nada. Esto es lo primero, porque no podemos cambiar cuando ya estamos creyendo que sí estamos despiertos. Tenemos un poquito así, ¿eh? Cuando empezamos a hacer trabajo de este tipo, empezamos a despertar un poquito y como decía Leonard Cohen, hay una pequeña grieta por donde empieza a filtrarse la luz. Pero luego seguimos dormitando. Entonces ahí necesitamos despertadores, por decirlo así, como recordatorios. Yo recomiendo mucho, Mari, ahí va otra cosita muy, muy interesante, llevar un cuaderno, un registro o cuaderno de bitácora que cada persona lleve, no muy grande, que sea manejable. Yo tengo varios, ¿eh? y donde recoja, pues por ejemplo, ay, me he levantado por la mañana y me dolía, yo qué sé, la parte baja de la espalda, he estado observando el dolor, o después me encuentro con la energía un poco baja o dispersa, me he pillado 3 veces, 4 veces, 5 veces con un determinado pensamiento. Bueno, todo eso, si no lo recogemos, no nos ayuda a tomar conciencia. Porque cuando hacemos estos ejercicios, al cabo de la semana, puedes ver cómo has estado el lunes, cómo has estado el martes, y vas viendo muchas cosas de ti. Esto es lo que se llama tomar conciencia. ¿Puedo hacer una pequeña puntualización? Esa es una de las maneras, efectivamente, pero yo que he transitado y esto de haber avanzado, haber evolucionado, no sé, yo no quiero utilizar ninguna palabra de esas, pero sí que viendo hacia atrás veo una gran diferencia en mi manera de estar en este mundo. Te juro, Francis, que me han dicho varias veces lo de escribir, por eso que supongo que el tipo de personalidad y la forma de ser de cada uno, independientemente de esos personajes, las caretas y todo eso,
a mí ya hace muchos años un psicólogo me decía, Mari, cuando estés en modo rumiación, cuando tengas un montón de pensamientos, siéntate y escríbelo. Bueno, pues hubo siempre una decisión interna de que no me daba la gana de escribir, porque para eso tenía que dejar de hacer 20 cosas que mi ego y, bueno, mi situación personal, que evidentemente no la tengo por casualidad, pues me decía que no era la manera. Entonces yo nunca he escrito y sí tengo la sensación de estar bastante tiempo presente, pero lo que me queda, Francis. Ujú. Bueno, pero está muy bien ver por qué si tú en un momento dado haces una elección de llevar a lo mejor durante 3 meses el cuaderno, que nunca lo has logrado, que digas, pues voy a hacer... A ver, se trata de también, la atención, vamos a trabajar mucho con ella a través de fortalecer la voluntad. Y no es fuerza de voluntad, es el que digas, bueno, a ver, para mi meta, para una meta, y primero es importante, a ver, definir que estamos en qué, cuál es nuestra meta. Estoy aquí, ¿cuál es mi propósito? Quiero hacer esto, vale, verbalízalo. Y en función de esa meta vas a poder hacer como un plan de acción o un recorrido. Y vas a ir todavía a trocitos más pequeños, porque para hacer esto durante esta semana tendrás que hacer durante el lunes esto, durante el martes lo otro, y vas a ver que tienes patrones que te invalidan. ¡Ah! ¡Qué bonito queda! Sí, sí, voy a hacer, tengo un plan de acción, pero luego tengo saboteo, tengo rumiación, o tengo el hecho de que, mira, siempre he querido, por ejemplo, el escribir es una barrera. Hay mucha gente que tiene una barrera muy grande con escribir. Bueno, pues las barreras están para ser Cruzadas. trascendidas, Mm. ¿ok? Entonces ahí te lo dejo para que tú digas, bueno, ahí si yo esto me he dado cuenta siempre que me doy de bruces y que ahí no he pegado, cuando tú quieras levantar esa barrera, dale. Vamos, yo lo hago así por lo menos. ¿Sí? Hay cosas que Sí, dices, jo, efectivamente tiene que haber una decisión. Yo no he sentido que esa podría ser la mejor manera. De hecho, utilicé otras maneras y por supuesto que a lo mejor mañana utilizaré esa porque me vibre a mí y porque me sienta cómodo haciéndolo, ¿no? Porque a veces cuando te obligas demasiado a algo es pan para hoy, hambre para mañana, o eso es lo que a mí me ha ocurrido en alguna ocasión, ¿no? ujú, ujú. Bueno, sobre eso, mira, hay mucho que hablar. Esa dará ocasión para hablar del tema de la voluntad, porque si nos ponemos a veces metas u objetivos muy grandes y sin un entrenamiento previo, normalmente pinchamos la rueda. Pero si en un momento dado tienes una motivación y dices, bueno, pues quiero ir a por esto y voy a ponérmelo de una forma smart, ¿no? Que sea medible, realista, que sea, bueno, pues específico y todo lo demás. Y me voy a poner en marcha, pero me voy a poner en marcha para testarme yo de si efectivamente elijo esto, porque el llegar ahí me va a permitir caminar o poner los ojos más arriba, ¿de acuerdo? Sí, lo Entonces, que pasa que eso, que hay tantas maneras, a lo mejor hay cosas que son bastante para todos, pero a mí me encanta acompañar a otra persona viendo cuál puede ser la mejor manera para esa persona, ¿no? Dentro del momento que se sí, sí. pueda encontrar. Por eso, de ahí yo dudo o también dejo en un interrogante de si a lo mejor dentro de un año, dos, tres, pues escribiré cualquier cosa o todo lo que me esté pasando en el día, ¿no? No, no, perfecto. Cada maestrillo tiene su librillo. Yo como estudiante de cuarto camino, ¿sí? El maestro, Gurdjieff, que luego ha hecho escuelas, le han seguido un montón de gente muy interesante, él se daba cuenta de que a lo mejor uno era un intelectual y decía, en el Prioré, que es donde era la gran escuela, decía, bueno, el intelectual le va a poner a cortar leña. ¡Wow! ¿Por qué? Porque estamos muy cómodos en lo que es para nosotros familiar, ¿ok? Entonces, no, bueno, pues al que es a lo mejor pues más motriz y es más de moverse, le va a poner a estudiar, cambia los papeles. Y entonces ahí se ve mucho de uno mismo. Es decir, realmente como campo de trabajo es impresionante. O sea, hay un potencial enorme. Porque el ego de lo que está siempre muy contento es de seguir haciendo cosas que son afines para él, evitando lo que le produce aversión. Pero bueno, ya te digo que es un poco también la escuela en la que yo camino, ¿sabes? Aquí cada maestrillo tiene su librillo. Mm, Quería decir antes que quiero hacer una correlación entre atención y energía, ¿vale? Porque donde va nuestra atención es una frase hecha, ¿no? Va nuestra energía. No, no, o sea, lo tenemos que tener súper claro. Si yo estoy todo el rato en las noticias del telediario y en todos los números que publican, y ahora que si un bombero de 28 años le dio el virus, y estoy todo el rato en esto contando
mi energía lo tengo puesto en eso, ¿sí? Cuando tengo un desencuentro con alguien, me llevo un calentón y esa persona de repente internamente yo le estoy haciendo como cuentas de todo lo que yo le he hecho a esa persona, ¿vale? La identificación, o sea, la atención se pega en el sentido de que no permanece atenta, sino, valga la redundancia, sino que se pega, se adhiere a la identificación. Mira que identificación e idiota tiene el mismo prefijo, ¿no? ¿Sí? Vale, identificación e idiota tienen el mismo prefijo de entrada a la palabra y tiene mucho que ver. Es decir, es como si fuese una especie de estado un tanto de estar alienado. En lugar de alineado, alienado de mí. Te adhieres, vale. Entonces, cada vez mira, que luchamos porque somos feministas, ay, ahora vienen las feministas, me van a tirar con un zapato. Porque yo, una de las cuestiones como mujer, jamás me he sentido feminista. Yo me siento mujer. ¿Feminista para qué? Tampoco machista, me siento mujer. Un Y no poco tengo más que estar allá, ser humano. ser humano, Persona por que eso estamos te digo, bueno, aprendiendo, todos. claro, entonces, ¿qué pasa? Las causas, las luchas de yo tengo que defender esto y tengo que ir contra aquellos, ¿vale? Eso es o sea, el humano siempre entra en ese tipo de egregores. Son como grandes campos de información, ideologías, creencias, grandes campos del inconsciente colectivo. Péndulos energéticos que son de polaridad y te drenan totalmente la energía. Claro, para esto hay que primero manejar el conocimiento previamente, saber que esto funciona así y luego experimentarlo. Entonces, en mitad de todo este experimento que tenemos, quien no tiene un control, primero un conocimiento, un cierto conocimiento de sí y de la gestión emocional y de cómo funcionamos, un mínimo, y luego se pone un poco a practicar, va drenado o drenada. Es decir, nos fagocita el sistema. Se está poniendo las botas ese inconsciente colectivo con un montón de egregores y los seres humanos pierden cada vez más poder, más energía y además los cuerpos energéticos se ven pues cada vez más debilitados. O sea, el cuerpo energético se comunica por medio de las glándulas con el cuerpo físico y hay atascos, estancamientos energéticos, nudos. ¿Y qué es lo que trae esto? Enfermedad. Entonces, fíjate tú la importancia que tiene el manejo o no manejo correcto de la atención. Es enorme. Es decir, los niños, desde pequeñitos, a todos nosotros, en vez de darnos tanto la tabarra con los números y con eso, que nos lo pueden enseñar más allá, nos deberían ya desde chiquititos enseñar el manejo de la atención. Y tanto, Francis, y tanto. De hecho, si me permites, hola Giancarlo, desde Panamá. Muchísimas gracias, Giancarlo. Quería comentarte que hay un ejemplo que me encanta y que tiene mucho que ver con el TDAH y con esto de déficit de atención que nos hemos quitado del bolsillo sin ver un poquito más allá. Y el tema es, Francis, que si tu niño está en el colegio y no quiere prestar atención a las matemáticas, a lo que está haciendo la profesora en el encerado, pero está prestando atención a una mariposa que está en la ventana, ese niño está prestando la atención a lo que le interesa. De ahí quitar que cuando eso se repite, incluso hay una materia más otra, porque a lo mejor la persona este niño va a ser un grandísimo explorador de las mariposas, yo qué sé, pues ahí estamos con un problema bastante gordo. Estando diciendo a niños que están en pleno aprendizaje y crecimiento, ya poniéndole etiquetas de, uy, tú no sé si no tendrás un déficit de atención. ¿Perdona? Pregúntale. Pregúntale a qué presta, o presta tu atención, a qué es lo que puede estar prestando atención tu hijo o tu alumno, y ahí hay un mundo Cuando te he importantísimo. escuchado tu experiencia con el TDAH, te voy a decir que yo soy madre de una hija, de una niña, que fue diagnosticada con el trastorno de TDAH. Y para mí, en su momento, era como, ¿pero qué le pasa? Yo decía, bueno, cuando era chiquitita, digo, ¿pero qué le pasa? Es como que se dispersa y luego también atizaba mucho. Entonces hice en aquel momento lo que eran las verificaciones y, bueno, especialista, todo tipo de pruebas y le diagnosticaron
TDAH, sobre todo lo que era déficit de atención. Bueno, la escuela le ha importado siempre poco. Es muy inteligente, y no es un tópico, es muy inteligente, pero resulta que le parece un rollo y siempre me dice, mamá, qué chorrada, me dice. Es muy buena en los temas multimedia. Qué tontería. Y claro, yo ahí he tenido que hacer un trabajo de aceptación, porque claro, a mí la atención no he tenido problema, y además lo de aprender y el colegio y tal, era algo que a mí me gustaba. He tenido que aceptar que mi hija tenía unas características diferentes, que hemos tenido que sudar la gota gorda, también echándole una mano para sacar la secundaria, por ejemplo. Y te voy a contar, cuando le diagnosticaron, me dieron una medicación, claro. Entonces empecé a dársela y observaba que aquello no me gustaba los efectos que le hacía. Entonces, como yo estaba estudiando también por mi cuenta y viendo cosas, por mi cuenta decidí que no la iba, no le iba a dar eso. Decidí que digo, bueno, pues si tiene que repetir, que repita y ya veremos, ¿de acuerdo? Porque el montón de casos de dispersión, es decir, tienen o tenéis la atención puesta donde no quiere el ego. Pero también yo creo, intuitivamente, lo enlazo, creo que las personas con ese déficit de atención también tenéis una facilidad muy grande, también porque muchas veces vais a tener un recorrido de vida con mucho sufrimiento, porque es la nueva adaptación al colegio, muchas cosas que se viven, fricción en la casa con los padres, las notas. Entonces, hay ahí como un gran potencial que se manifiesta en las personas así, ¿vale? Es donde tiene la atención, la tiene puesta en otro sitio que no la tiene la mayoría, que es la referencia fuera donde dice el ego que tiene que estar. Quería dar un poco ese punto de vista, porque Es, es como brutal madre de, experiencia. sí, de niña, bueno, hoy tiene 17, pues tuve que hacer un trabajo conmigo, porque yo decía, bueno, con lo buenos estudiantes que me han salido mis sobrinas, y a mí esta no me estudia ni a tortas. Vamos, a tortas quiero decir que no, además se estresa, Pues ¿entiendes? Estresa. enhorabuena, Francis, la verdad, enhorabuena, pero bueno, no me sorprende nada, ¿no? Que tú pues hayas tomado esa decisión, aunque lo desconocía. Pero, wow, me estaba emocionando hace un momento porque yo mi experiencia pasada la tengo abrazada y la vivo incluso apasionada para poder ahora dedicarme a lo que me estoy dedicando, ¿no? Pero yo tengo un hijo de 15 años que estoy segura de que si lo hubiese llevado a un médico me lo hubiesen diagnosticado de TDAH y igual estaría medicado, ¿no? Y gracias a este ser que si lo lleva un médico seguramente, y lo siento, y perdonarme que nadie me crea, porque hay muchas personas que están contentas y que están en paz por que sus hijos estén medicados, yo no soy nadie, para que entren en duda está bien, que nos hagamos preguntas en algún momento porque nos diga cierto tipo de información, ¿no? Pero dentro de la situación, yo tengo una hija de 21 años que ella cuadro, que ha crecido y a mí no me ha confrontado como madre con mis miserias más profundas, pero este niño de 15 años me está confrontando con mis mierdas más profundas y sí, con su, yo no lo sé, no lo llevé al médico jamás, pero voy a compartir algo que espero que yo creo que mi ex marido no me está viendo, lo aprecio un montón, es un padrazo, pero no hace mucho. Y a lo mejor este niño hay que llevarlo y le digo, mira, pero si va él, vamos tú y yo. No es él, porque efectivamente todo, como siempre decimos, ¿no? Cuando mañana queremos recoger algo, tenemos que empezar a sembrar hoy algo diferente. Lo que no nos queda otra, y dejemos de hacer pataletas de niños pequeños, es que si hemos sembrado algo ayer, hoy estamos recogiendo lo que estamos recogiendo. Y si hubo sobreprotección, porque a lo mejor bueno, hay muchos matices de lo que es educar a un hijo, ¿no? Pero si en mi caso hubo sobreprotección y porque nos separamos y porque pobre niño, y eso nos ha llegado al momento presente teniendo un tipo de resultados, estaba por ahí hace un momento, Francis, pero yo creo que ya se ha ido, mi hijo. ¿Tu marido? No, mi hijo. Ah, Que me ayuda un montón con todo esto, aunque la empresa va fatal, o sea, ya decidí que con él no podría ser. Pero, Francis, a cada rato siento lo que no siento ya con nadie, porque he decidido que si amigos, posibles parejas, no me voy a complicar la vida, o sea, si hay un grado de sufrimiento alto, a lo mejor no es lo más correcto, pero doy 3 pasos para atrás.
pero por eso dicen, ¿no?, que las parejas y los hijos, cuando ya hay una estabilidad, es lo que más te confronta y con lo que más puedes aprender por el apego que tienes con ellos, ¿no? Que también está muy bien aprender a desapegarse. Pero yo, mi hijo, estoy segura y estoy en medio de que si yo lo llevo, claro, yo le tengo invitado a ir, porque yo sé algunas cosillas sobre esto, pero claro, no soy la mejor persona para que él no que me haga caso, no me tiene por qué hacer caso, pero para que me escuche con atención y no quiere ir a ningún lado, ¿no? Y el niño no tiene ningún problema, el niño lo que tiene es una energía brutal que no sabe canalizarla a veces y que muchas veces a lo mejor lo que no canaliza cuando va al cole, cuando está con sus abuelos o cuando está con sus amigos, los peta en casa mamá y bueno, un poco su padre, pero realmente yo me he sentido, Francis, un saco de boxeo en algún momento. Y es ahí digo, hijo, déjame soltar mi parte víctima, porque ahora mismo creo que es lo que me protege. Y si no, me siento totalmente desvalida, ¿no? Y entonces, bueno, un saludo a todas las mamás que puedan encontrarse en una vorágine, incluso dudando de si su hijo, bueno, yo no voy a decir si tu hijo tiene TDAH o no, por favor, revísate tú. Cuando nosotros no estamos sanados, que creo que no hay nadie totalmente sanado, que no nos extrañe que nuestros hijos, Totalmente, pues eso. total. Totalmente. Además, tenemos la atención muy deficitaria, porque tenemos mucha prisa, tenemos mucha cosa mucha afán en la carrera profesional o en el trabajo, poca dedicación de tiempo. Es normal que haya una plaga de hijos que no tienen la atención en los estudios porque sus padres no tienen la atención en ellos. Es totalmente correlativo. Y en lo que a mí respecta, yo he sido una profesional con despacho propio, despacho jurídico, que curraba 14 horas diarias. O sea, trabajaba un montón. Y yo estaba muy convencida de que era como, que bien lo estoy haciendo, porque estoy sola con mi hija y estoy haciendo un montón de, solucionando, mediando litigios o haciendo recursos, ¿sí? Pero realmente la atención que mi hija seguramente necesitaba que yo le pusiera, pues ahí no estaba una cuidadora. Y creo que eso también es algo que, bueno, es una de las cosas que yo he ido y sigo trabajando, porque a veces me pega un poco de culpa, porque hay momentos en donde no he estado y digo, qué pena. Mi hermana, por ejemplo, que tiene 2 hijas, ha sido ama de casa y digo, ha estado siempre haciendo los deberes con ellas y contándoles historietas y todo eso. Ninguna Y en mi manera, caso, Francis, es mejor ni peor que la otra. Yo creo que son ya, cosas mucho más profundas, incluso nuestras relaciones con nuestros papás cuando teníamos adolescencia, que gracias ahora a ellos podemos ver cuánto teníamos olvidado creyendo que no nos había afectado aquello y aquello otro y aquello otro. Y sí, ahora nos despierta carencias emocionales o muchísimas cosas, incluso pues conversaciones donde se nos preguntase algo tan simple como ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? Que creo que es una frase que en pocos hogares simplemente es: ¿qué te ha pasado con tu amigo? ¿Qué te ha hecho tu amigo? No andes más con él. No, ¿cómo te sientes tú con todo esto? Es tan simple como eso, ¿no? Y bueno, esto es un tema que si pudiésemos otro día lo bueno, abordamos porque es brutal. sí, el tema de la atención da para muchísimo, ¿de acuerdo? Porque además va conectado también con la voluntad, va conectado con la energía. Entonces hay que tener una cosa, es decir, cuando digo yo soy, para decir yo soy y hacerlo con presencia, ¿no? Es que tengo que estar atenta, porque si no, pues no soy. En realidad, la mayoría del tiempo no somos. ¿Por qué? Porque la atención la tenemos, estamos alienados. La tenemos puesta en lo externo, estamos como secuestrados de nosotros mismos. Nuestra energía secuestrada, la atención secuestrada. Entonces somos robots, somos como máquinas. Y eso es lo importante un poco de trasladarlo. El primero, darnos cuenta de que no estamos despiertos, de que la atención la tenemos muy subdesarrollada, de que sin atención no hay paraíso, cuando hablamos de desarrollo, por decirlo así, del ser, y que esto es como el músculo. Si yo quiero desarrollar algo de músculo, tonificarme, tengo que hacer estiramientos, tengo que hacer yoga, tengo que ir a hacer unos aparatos al gimnasio, caminar, así de simple. Entonces, estaba mirando un poco lo del tiempo para que no Sí, nos por corte favor, aquí de míralo tú forma. porque yo me acabo de dar cuenta que no tengo reloj por ninguna parte. Bueno, sí, pues estamos un poquito, nos deben de quedar unos 5 minutillos. Entonces, pues No lo puedo creer. sí, ha volado el tiempo, ya lo sé. Entonces, hemos apuntado algunas cosas muy interesantes que aquí quedan guardadas y quedan
quedan para que lo pueda escuchar las personas que se sumen después. Y creo, Mari, ¿qué te parece? Que puede ser interesante continuar, ¿eh? una charla acerca del potencial de la atención como desarrollo del poder, del ser, ¿sí? La presencia, etcétera, y que lo podemos hacer en un continuará. ¿Qué te parece? Ok. Creo que podemos tocar muchos temas, pero ese podría ser uno de ellos, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues lo que estamos diciendo, o sea, evitar fugas energéticas. O sea, debemos controlar no, darnos cuenta de dónde la ponemos la atención. Cada vez que me identifico con algo, que algo me agrede y yo le doy a eso fuerza, le doy esa identidad, vale, es el sistema, la Matrix me drena, así de simple. Entonces aquí se trata de aprender a estar lo más neutrales. Y tiene muy mala fama lo de ser neutral, pero no, en este caso es pura inteligencia, el amor es neutral. El amor del universo es neutral, no se separa para no alumbrar, por ejemplo, la luz o el sol, no se separa de los asesinos, ¿ok? El amor es neutral. Y nosotros, en ese desarrollo del ser, estamos aprendiendo a ser neutrales, a ser presencia y a ponerle la luz a lo que se presenta en la experiencia. Es la manera de alquimizarlo, de transformarlo. Entonces, yo creo que lo dejamos un poco apuntado y también podemos decir, a quien esté aquí o venga, que nos sugieran también alguna pregunta o algún tema que podríamos desarrollar en la siguiente episodio. A mí me gustaría acabar por mi parte con un ejemplito, porque no sé, me gusta mucho, ¿no? Ponerme en la palestra de cosas que yo he ido viviendo y cómo me han hecho crecer, o por lo menos a día de hoy sentirme muchísimo más en paz, ¿no? Que creo que es lo que todos anhelamos. En algún momento, no sé si es como ejemplo para que las personas que nos estén escuchando y que a lo mejor incluso sea la primera vez que escuchan hablar de esto. Yo era habitualmente, estoy hablando de una persona en concreto con la que tenía conversaciones muy habitualmente y yo observaba que a esa persona la quería mucho, la quiero mucho, pero todo lo que me decía, porque esta persona es mucho más mental, mucho más del hacer, no del ser, y hay veces que yo reaccionaba dentro de cómo yo me permitía en dar explicaciones o justificarme y tal, ¿no? Pero hubo un día concretamente que yo ya había aprendido o había escuchado e intentado integrar en mí lo que significa la atención. Un día por teléfono le comenté mira, qué bien, me dice que quedan 25 segundos. Qué listo Instagram. Le estaba comentando cuál era mi ilusión, que iba a intentar hacer algo sobre el mundo emocional y tal, y bueno, me No dijo... te va a dar tiempo. ¿Pero qué pasa? ¿Se me va a cortar? Vale. Claro, no lo sabía, pues entonces no continúo, lo dejo para otro día. Vale, para la siguiente. Muchísimas gracias.